¿Cómo les va? Comenzamos una nueva edición de Campo en Acción. De fondo, la soja en la provincia de Entre Ríos. Hoy vamos a estar recorriendo lotes y conociendo cómo es el comportamiento, fundamentalmente el manejo, para lograr una buena sanidad en esta campaña. También estuvimos en la vendimia, en un campo de la provincia de Entre Ríos, en el departamento Diamante, donde hace varios años invirtieron en viñedos y hoy están recogiendo los frutos. Y para comenzar nuestro campo en acción de hoy, nos vamos hasta el departamento Victoria. Allí, organizado por el Círculo de Ingenieros Agrónomos, se realizó una jornada demostrativa de manejo en cultivo de maíz. Dialogamos con Leandro Elena y Yari Rodríguez. Y con este tema comenzamos nuestro campo en acción de hoy. Una sequía sin precedentes, diría yo. Pero bueno, dependiendo de la zona, hay zonas muy malas donde no le llovió nunca. Y bueno, con estas últimas lluvias, algunas que algo van a recuperar. ¿Y conforme con la performance que han desarrollado los híbridos de Agesid, por ejemplo, en esta campaña? Sí, totalmente. No escapan a las zonas muy malas, digamos, pero en las zonas regulares han respondido muy bien. En la zona de Asengan en particular, donde desarrollan básicamente o hacen base en sus actividades, ¿cómo ha sido el régimen de lluvia que han logrado? Bastante bajo. Llegaron lluvias, pero muy tarde. Pero bueno, en general supongo que van a andar entre 2.000 a 4.000 kilos los híbridos sembrados. Quizás los maíces más afectados han sido aquellos que se han implantado allá por el mes de septiembre, ¿no? Exactamente. Los sembrados en agosto, a fines de agosto por ahí zafaron un poquito más, agarraron una lluvia, y los sembrados que uno por ahí apunta a sembrar 15 de septiembre, 15, 20 de septiembre fueron los más afectados en la zona. ¿Cuál ha sido el manejo óptimo, digamos, que puede haber tenido en cuenta un productor, quizás también por recomendación de un técnico, a la hora de optimizar los pocos milímetros de agua que han logrado los cultivos? Y en lo que hacemos mucho hincapié nosotros es en la densidad de siembra, bajar la densidad, sobre todo con 7004 que anda muy bien a bajas densidades. Cuéntenos básicamente con qué híbridos están presentes en este ensayo de la ciudad de Victoria hoy. En este ensayo participamos con AG9926, un Viptera 3 de ciclo completo, un maíz posicionado para ambientes de este tipo, digamos, de mayor potencial, y con el clásico 7004, nuestra punta de lanza, un híbrido muy versátil, el famoso híbrido Flex que venimos promocionando hace un tiempo. Y bueno, faltaron el 9400, que es hilero, y el espíritu de este ensayo no era ese, así que no participó. En el caso de 9926, ¿cuál es el potencial de rendimiento que en años buenos puede llegar a estar alcanzando? Y es una pregunta muy ambigua porque depende, viste que acá 1 más 1 casi nunca es 2. Hemos tenido lotes de 140 quintales, digamos, logrados a campo, datos recabados por nosotros en nuestra zona como algo pico. No me voy a ir a alguna zona núcleo de Pergamino porque tampoco manejo tanto esa información, ya que nos movemos y manejamos mucha data zonal, digamos, nosotros. ¿Qué tipo de grano es el que presenta en particular ese híbrido? Es un grano anaranjado de muy buena profundidad, digamos, que no sé si lo lograron ver ahí en la parcela, que ahora por el estrés quedó un poquito más, le faltó un tinte de color, pero es un anaranjado. ¿Y qué tecnología tiene aplicada el mismo? La tecnología del híbrido es un Viptera 3, un evento que da una protección completa para lepidópteros y lógicamente la resistencia a glifosato y glufosinato de amonio. También charlamos con Francisco Ocampo y Emiliano Medali acerca de lo que ha sido esta campaña muy compleja por la situación climática. La verdad que esta es una campaña que tiene distintos sabores. Hemos encontrado lotes buenos, lotes regulares y lotes malos, obviamente, o sea, producto del año. Bueno, en nuestra espalda tenemos 7123, NXM 7123 PowerCore, que es un material que lo vemos con mucha versatilidad. Y es un material que apuntamos para ambientes buenos, para ambientes medios y para ambientes malos. Así que este año vamos a ver los resultados, pero tenemos confianza en el material. Un año que realmente ha sido muy difícil, pero híbridos que según lo que se ven y que vemos a nuestras espaldas, se han comportado muy bien, digamos, y me imagino, bueno, esta es la zona núcleo de la provincia de Entre Ríos, pero
no han diferido demasiado en cuanto a comportamiento, según el régimen de lluvia, vale la pena aclararlo, en el resto de la provincia. Sí, tal cual. O sea, creemos que esta situación es una situación un poco particular, no es lo normal que estamos encontrando en la provincia. Estamos, la verdad que por sorpresa, encontrando un ensayo armado espectacularmente por la gente de SIAF. Los materiales han respondido, digamos, a las condiciones y tuvieron un periodo, digamos, de seca en floración que fue importante y se vean dentro de los registros de lluvia, y así todos los materiales se los ve espectacular, muy bueno. Dándose a conocer en esta oportunidad como Nexen, que por ahí no estamos muy acostumbrados a verlo eso, contanos básicamente en qué consiste la misma. Nexen es una marca comercial donde LDC Semilla la va a distribuir, y a partir de ahí nosotros tenemos materiales, digamos, que vienen del portfolio de ellos y exclusividad para nuestro lado. Bueno, Emiliano, 7123, un híbrido que para Macroseed indudablemente ha dado muchísimas satisfacciones. Y contanos básicamente, si tuvieras que definirlo, ¿cómo lo definirías? 7123 es un híbrido que hace muchos años que nos viene dando muy buenas satisfacciones, ya tiene 4 o 5 años en el mercado, y la verdad que si tendríamos que definirlo en palabra, es un híbrido que es versátil, que tiene muy buena adaptación tanto a los suelos de Entre Ríos como a los suelos de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, donde lo metemos, el híbrido responde. Es un híbrido que tiene una sanidad muy buena, de hecho anda muy bien tanto en siembras tempranas como en siembra tardía, y después un híbrido que tiene muy buen potencial. ¿Madurez relativa? 123 días, 123 días. ¿Tipo de grano? Es un grano compacto, bien dentado, amarillo. Dentro del perfil sanitario, ¿qué podrías destacar? Tiene muy buena adaptación a lo que es tizón y arroya, pensando en una siembra tardía. Y dentro de lo que es la densidad promedio recomendada, ¿en cómo se adaptaría? Y nosotros estamos manejando siempre un puntito arriba la densidad promedio de los híbridos de la provincia, por una cuestión de que el híbrido no es prolífico. Lo hemos visto en baja densidad y no tiende a alargar una segunda espiga. Entonces, si el lote es bueno y las condiciones climáticas para futuro son buenas, siempre buscamos un 5, un 6% más de densidad de lo común. Digamos, hoy acá nosotros estaríamos recomendando en esta zona entre 70 y 72.000 plantas. Aparte de 7123, ¿cuál es el otro híbrido que presentan hoy en esta oportunidad? Ahora tenemos acá NXM 1122, es un Power Core Ultra que ya viene con el gen Bipter asociado, pensando por ahí en la resistencia de lepidópteros para siembras tardías. Es un híbrido, si bien lo tenemos tirado en el ensayo también, no lo recomendamos para toda la provincia porque demanda un poquito más de ambiente, hay que darle un poquito más de cuidado. Digamos, cuando los potenciales de lote y los paquetes tecnológicos son muy buenos, el híbrido responde mejor a los techos de rinde que 7123. Hacemos la primera pausa en nuestro programa y en el próximo bloque nos vamos al establecimiento Los Aromitos y compartimos la vendimia. Nos vamos a Colonia Ensayo, en el departamento Diamante. A pocos metros del río Paraná se encuentra el establecimiento Los Aromitos. Allí hay un desarrollo importante en viñedos desde hace varios años. Estuvimos en pleno momento de la vendimia y charlamos con Mauro Jacob y Noelia Zapata. Todos los años son muy diferentes, el clima varía muchísimo y obviamente eso va a inferir después en la uva. Y este año, bueno, sí hemos tenido bastante sequía hace un tiempo, por suerte llovió. Es raro que, por ejemplo, este año tuvimos que regar las plantas porque, bueno, ya mostraron ya signos de estrés hídrico. Y eso, bueno, es un trabajo extra que tuvimos que hacer este año. Pero bueno, contentos como la gran mayoría de los últimos años de tener una buena calidad de uva. En el caso de las selecciones de las variedades que ustedes en particular lo han hecho, ¿en base a qué criterio la realizaron? Bien, bueno, nosotros primero trabajamos con 2 profesionales uruguayos que nos asesoran, Bruno Beccaria, el enólogo, y Andrés Pasador, ingeniero agrónomo. Y en base a ellos, que bueno, trabajan con nosotros desde el primer día, se han elegido desde el sistema de conducción de las plantas, que es un sistema de conducción especial para esta región, que es lo ideal para que las uvas maduren bien todos los años, y también las variedades que se eligen, que son variedades que son las que mejores se adaptan a este suelo y a este clima. Las orientaciones de las filas también van a un criterio determinado, ¿no? Sí, así es, están del norte a sur, y este sistema que se llama Lira, es lo ideal porque es como que se aprovecha mucho mejor lo que es la insolación y la aireación. En teoría, al ser una región un poco más húmeda,
Eso ayuda muchísimo a la sanidad de las plantas y que así, por más que haya humedad o haya algunos periodos por ahí de lluvias que compliquen un poco, se logre de igual manera una excelente calidad de uva. En el caso de los aromitos, ¿con cuántos varietales están trabajando y cuál es la vida útil que se le puede dar a cada una de las plantas? Bueno, tenemos mayoría variedades tintas, Malbec, Tanat, que es la cepa insignia de la provincia de Entre Ríos, Syrah, Merlot, Marcelán, que es otra uva tinta, que por ahí no se conoce mucho, pero también se da muy bien acá en la provincia. Y de blanco tenemos Chardonnay. Y después algunas hileras que son también para uvas de mesa, o sea, para consumo, para comer, que también se dan muy bien, salen muy ricas, siempre ya en diciembre ya estamos cosechando y son riquísimas. ¿Cuál es la vida útil de cada una de las Bien. plantas? Si uno cuida las plantas pueden durar más de 100 años. Hablabas recién de Tanat como el varietal insignia de la provincia de Entre Ríos, pero mucho habla también de un buen posicionamiento en cuanto a Marcellán se refiere. Que es una cepa que no se conoce mucho, que es hasta relativamente nueva, que existe hace muy poco tiempo, hace unos 70 años recién, también de origen francés, pero que también el clima de acá, el suelo, se logran muy buenos vinos. Generalmente en Argentina hay muy pocas hectáreas de esta variedad, y acá en Entre Ríos hay varios viñedos, además del nuestro, que también tienen este varietal. En cuanto al control sanitario de cada una de las plantas, ¿cuáles son los principales requerimientos a realizar? Bueno, eso también obviamente siempre asesorados con ingeniero agrónomo. Por ahora no tenemos manejo orgánico, pero sí, por ejemplo, lo que es tratar las malezas, todo eso se corta mecánicamente, digamos, nunca se trata de usar herbicidas. Y en cuanto a plagas, ¿cuáles son las que mayormente afectan al caso de la vid? Ahora lo que tenemos que hacer son poner unas especies de mallas cubriendo todas las uvas que son para los pájaros. Te diría que esa es la plaga de acá, los pájaros. Si uno no controla eso, bueno, podrían comer de todas las uvas en un rato. Las mismas mallas que acá se usan para los pájaros, en Mendoza, bueno, es para granizo. Mucho se comenta que una de las principales actividades que tiene un viñedo por ahí es el momento de la poda. ¿En qué momento se hace el mismo? ¿Y en base a qué se realiza? Sí, bueno, la poda es lo más importante, es una de las actividades más importantes. Es donde uno ya va ideando ya el vino que uno quiere tener el día de mañana. La poda se hace en julio-agosto. Y bueno, lleva un trabajo, no es para nada fácil, hay que saber podar bien, no cada sistema de conducción tiene un sistema de poda que bueno, va en base a lo que diga el ingeniero agrónomo. Pero bueno, eso también en la familia hemos ido aprendiendo y hoy en día lo hacemos nosotros, pero los primeros años era traer profesionales que nos vayan enseñando. Bueno, y hoy nos encontramos justo en la tarea de recolección de una varietal como es el Chardonnay. Creo que es el único varietal de blanco que tiene en el viñedo, ¿no? Sí, hoy en día por el momento tenemos solo Chardonnay de uva blanca. Y sí, ya en principios de febrero o antes, fines de enero, ya se está cosechando la uva blanca porque bueno, se trata de cosechar antes de que llegue a su punto más alto de maduración porque se busca por ahí que los vinos blancos sean más ácidos, tengan esa más frescura característica de los vinos blancos. Por eso no se deja madurar tanto la uva en la planta, sino que se cosecha mucho antes. Si uno mira un racimo, ¿qué características presenta la uva de Chardonnay? Y Chardonnay, bueno, tiene unos tonos amarillos verdosos la uva. Los racimos son bastante pequeños, si uno los mira son chicos. Y bueno, también son bastante apretados los granos. Cada variedad de uva tiene sus características, ya sea desde la forma del racimo, el tamaño de las bayas y hasta desde la hoja. ¿Cuál es el posicionamiento que tiene hoy a su criterio los vinos entrerrianos, no solo en nuestra provincia, sino también saliendo de ella? Bueno, creo que están empezando, nosotros hicimos en noviembre con la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos y el gobierno de la provincia que nos acompañó, hicimos Entre Ríos entre viñas. Bueno, eso permitió que por ahí muchos pequeños viñedos se dieran a conocer. Hoy tenemos en la provincia unos 41 viñedos inscriptos, hay más viñedos que por ahí no están inscriptos, el INB, que es el Instituto Nacional de Vitivinicultura, hay 4 bodegas, nosotros tenemos una de esas bodegas, después hay 7 elaboradoras artesanales y 11 personas o viñateros que hacen vino casero.
posicionado, falta posicionarlo y mucho, pero yo diría que hoy han pasado, desde que comenzó a reactivarse la vitivinicultura, que comenzó Jesús Bullies en Colón, allá por 2007 con sus plantaciones, hoy podemos hablar de que hay muchas personas que conocen que Entre Ríos hace sus vinos, una de las 14 provincias reconocidas por el INB como provincia productora de vinos y elaboradora de vinos. Y nosotros podemos decir que hemos logrado vinos con 14,5, 14,8, 14,9, 15 grados inclusive hemos logrado de alcohol, y eso nos permite demostrar que con el cuidado de la planta, con los raleos, acá hay que hacer mucho raleo para lograr que esa planta que tiene exceso de producción por la zona que está, al ralearla y al dejarle menos racimo, hace que se pueda concentrar el aroma, el color y por supuesto la graduación de grados Brix, que después se convierten en alcohol, ¿verdad? Generalmente por ahí las comparaciones suelen ser odiosas y mucho cuando se habla de vinos se hace referencia mentalmente a lo que es la provincia del norte. Los vinos entrerrianos buscan tener un sello distinto, pero a la hora de comparar. Sí, yo diría que son vinos diferentes. Y el vino, hasta una añada con otra es diferente, ¿no? Si bien la cepa tiene sus características, tiene sus aromas, toda su particularidad, pero cada año, ¿por qué? Porque cada año influye el ambiente, influye el clima y todo eso depende, bueno, si ha habido más viento, más temperatura, menos temperatura, cuánto sol, todo eso influye en ese fruto y eso se traduce en ese vino. Se dice que, bueno, que siempre un buen vino depende del fruto y depende de la mano del hombre, pero también del entorno. Y creo que ese entorno, nosotros cada vez que venimos a este viñedo nos genera una energía positiva. Y toda la gente que viene te dice, ¿no? Esa brisa que hay permanentemente, esa vista que tiene, donde desde nuestra vista podemos ver Paraná, Santa Fe, Oro Verde, y genera como algo que nos trasciende, y creo que tiene que ver con la posibilidad de vivencia de esa planta. Noelia, bueno, hoy la primera de las uvas que comienza la zafra de los aromitos. ¿El resto de las variedades para cuándo está programada? Entendemos que dentro de unos 15, 20 días. De pronto la que más ha sufrido el estrés hídrico, como decía Mauro, y el exceso de temperatura, ha sido la Chardonnay. Entendemos que va a ser un excelente año, y siempre uno cuando comienza el primer día de la vendimia es un agradecimiento a la naturaleza, a Dios por poder hacerlo. Cerramos la vendimia, hacemos una pausa y en el tramo final conocemos cómo está el cultivo de soja en la provincia de Entre Ríos. Y en este último bloque vamos a recorrer lotes de soja en el departamento Paraná para conocer cómo ha sido el comportamiento del cultivo ante los embates de los insectos. Estuvimos charlando con el ingeniero Nicolás Spinelli. Fíjate vos que antes de estas precipitaciones el cultivo venía sufriendo muy marcadamente por la falta de precipitaciones, el estrés que le producen. A eso sumarle las plagas que se vienen junto con el estrés hídrico o con la sequía, que son las que nos venían impactando fuertemente. Bueno, y a partir de estas precipitaciones hay una herramienta fundamental y un paso que no hay que dejar de tener en cuenta, como es el monitoreo general de los cultivos. Ahora estamos con la recomendación de agudizar los monitoreos. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya llovido en abundancia, hay lugares donde 150 y hasta más de 200 milímetros en la provincia, hacen que los cultivos se estén recuperando, como este que estamos viendo acá, que está en un esplendor. Pero el hecho de que se estén recuperando no significa que todas las plagas hayan desaparecido. Significa que debemos agudizar el monitoreo, como vos bien lo decís, para ver en qué punto actuamos con respecto a esas plagas. En los que a plagas se refiere puntualmente, ¿cuáles son las más comunes y las que están impactando en este momento los cultivos? Bueno, la que veníamos acarreando de la temporada previa a las lluvias es el tema de arañuelas y trips, sobre todo arañuela más que trips, pero una
Una aclaración, fíjate vos que la mayoría piensa que la arañuela se desaparece o se va o se retira con el hecho de tener precipitaciones. Y hoy cuando mirábamos hace un instante con vos veíamos perfectamente que la arañuela sigue estando y sigue impactando. Esa es una de las grandes que viene acarreándose. Después empezamos a ver ya la aparición de los primeros lepidópteros, las primeras orugas, como es el caso de Anticarcia, alguna Rachiplusianú, la medidora, digamos, o alguna por el estilo de ese segmento de orugas. Como solución por estos momentos para controlar plaga en este estadio. Sobre todo teniendo en cuenta principios activos como clorantraniliprole, que es tiene muy alta persistencia y controla los primeros estadios, como también algunas de las mezclas que contienen abamectina o alguno de los piretroides para dar un poco de volteo. Momentos óptimos de aplicación para poder controlar, ¿de qué estamos hablando? Bueno, bien la pregunta, porque en el caso de arañuela, que no tiene un umbral definido, nosotros pensamos que tenemos que contar tanta cantidad de individuos y no es así. Cuando nosotros tenemos la presencia de la plaga en el tercio inferior de la hoja, eso ya nos produce una cierta deshidratación. Como para tener en cuenta, si en el tercio inferior, en cada uno de los folíolos, tenemos unas 10 arañuelas por folíolo, ya es un momento de intervención. El productor y el técnico están muy acostumbrados a lo que es el monitoreo y su identificación, pero si nosotros tendríamos que comentar cuál es la sintomatología que muestra la planta en cada una de estas plagas, ¿qué podríamos decir? Vuelta a la arañuela. Si pensamos en arañuela, la deshidratación de esos folíolos, la pérdida, se empiezan a decolorar justamente por la deshidratación, por el efecto que producen sobre la epidermis. Después se empiezan a poner marroncito tirando a secos, digamos, y ese ya, cuando vemos ese tipo de impacto es porque ya realmente el daño es de grave a severo. En el caso de los lepidópteros, las orugas, empezamos a ver las primeras intervenciones, como puede llegar a ser el hecho de tener los primeros agujeritos, las primeras comidas, digamos, de la oruga. Esos son los puntos que nos marcan, ojo, que la plaga está, empecemos a agudizar el monitoreo. Hasta aquí venimos hablando solamente de plagas, pero también hay apariciones de enfermedades de fin de ciclo, por ejemplo, en el caso, ocasionadas un poco este rebrote por las últimas precipitaciones. Sí, fíjate vos que venimos hablando de insectos que, caso de arañuela, empiezan desde el tercio inferior, pero también las precipitaciones hacen que muchas de las enfermedades, como son la mancha marrón septoria, que empieza desde el tercio inferior, sumada a las precipitaciones que producen el salpicado, porque es un hongo que puede estar también en el rastrojo, sumado a ese salpicado puede hacer que se vaya elevando, y una vez que empieza a haber precipitaciones, más salpicado y demás, la enfermedad puede seguir avanzando desde el tercio inferior hacia arriba, con la consiguiente pérdida de hoja y pérdida, por supuesto, de capacidad fotosintética del cultivo. ¿Cómo se controlan estas enfermedades hoy? Bueno, nuestra solución histórica es la de azoxystrobin más ciproconazole. El tema es en qué momento hacemos la intervención. Muchas de las preguntas que surgieron esta semana en unas interacciones que tuvimos por redes sociales era si se podía utilizar la misma entrada con un insecticida sumada al fungicida, o en el caso de tener que entrar en cultivos que no han cerrado el entresurco con un herbicida. La respuesta es sí, podemos utilizar siempre y cuando esté la recomendación de la combinación y la combinación sea factible, podemos entrar en el mismo momento para hacer todo. Todo este trabajo de control, ya sea para plagas como para enfermedades de fin de ciclo, hay que tener muy en cuenta, sobre todo en el caso de soja, de hacerlo antes de floración, porque una vez que llega a este periodo, indudablemente ya es tarde, ¿no? Tener en cuenta que una vez que la soja empieza a florecer, queda muy poco margen después de recuperación. Es decir, que cuando ya empezamos a tener las primeras chauchitas en los primeros últimos nudos, digamos, que es cuando definimos el estado de R3, conocido del cultivo de soja, ahí decimos, este es el momento donde de aquí para adelante no podemos dejar pasar nada, porque el impacto de cualquiera de estos eventos puede ser muy severo o muy marcado, y el daño puede ser importante. Final de nuestro programa, como siempre les anticipamos temas para nuestras próximas ediciones. Vamos a estar compartiendo con todos ustedes lo que es la actividad del sector arrocero a partir de lo que será la jornada de la Fundación Pro Arroz en su campo de San Salvador. También vamos a conocer cómo está la actividad avícola en la provincia de Entre Ríos y más detalles del trabajo que se hace desde el Instituto Nacional de Vitivinicultura para mejorar la productividad en los viñedos de la Argentina.
Como siempre, les agradezco mucho que nos elijan cada semana. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Por su atención, muchas gracias.